Hola amigos, ¿qué tal? Quiero presentarles mi colección de figuras de acción y quiero contarles que a partir de hoy voy a hacer una serie de revisiones de las figuras, de mis figuras y sus figuras favoritas. Eh, por ser la primera vez he seleccionado una figura de uno de los juegos que más me gusta, el cual es Street Fighter. Pueden escuchar la música al fondo. Este juego fue desarrollado por Capcom en 1987. Para ese entonces tan solo se podía seleccionar dos jugadores, los cuales eran Ryu y Ken. Existían otros luchadores, pero como jugadores solo podíamos escoger a esos dos. Entonces les presento a Dalshin. Este personaje de este juego hizo su debut en el Street Fighter de la versión de 1991, cuando el juego realmente se volvió famoso y alcanzó la importancia que lo ha mantenido vigente hasta el momento. Este juego rompió muchos esquemas a los que los jugadores de esa época estaban acostumbrados, por ejemplo cosas como la combinación de botones, movimientos especiales y secretos, el hecho de que siempre jugábamos con los buenos. Este juego cambió ya que nos permitió escoger y seleccionar a jugadores malos para enfrentarnos finalmente a cuatro poderosos jefes. Bueno, la gran mayoría de coleccionistas y de jugadores conocen al viejo Dalshin. Se supone que él pelea por dinero para su aldea y entre sus trucos se encuentra la levitación, extender sus extremidades, respirar fuego, la teletransportación y hasta puede presentir el mal. Su estilo de lucha es una combinación entre artes marciales y yoga. A mí la verdad nunca me gustó porque era demasiado lento. Este Dalshin que ustedes pueden ver aquí es una variante azul que fue una figura exclusiva de la compañía Sota Toys. Como pueden ver aquí, esta figura fue un San Diego Comic Con en el 2008 y se supone que estas figuras hacen pocas, entre 1000 o 1500, o al menos eso es lo que dicen. La compañía Sota es una empresa que desarrolla y ha desarrollado una gran cantidad de figuras de acción, mini estatuas y otros coleccionables de toda la cultura para coleccionistas, la cultura pop. Principalmente se han basado en diseños Capcom, en los diseños Capcom y los diseños de Universal. Desde el año 2000 ellos han creado una cantidad de famosas figuras, sin embargo siempre se han destacado por las figuras de Street Fighter. Para los que no saben, la marca Sota recibe su nombre a partir de las iniciales de sus siglas en inglés, State of the Art. Bueno, esta figura fue incluida dentro del catálogo Sota en enero de 2009, o sea que realmente es una figura reciente. Puede costar alrededor de $20. En Colombia se consigue desde los 80.000 pesos, lo que es equivalente como a $40. Bueno, entonces empecemos con lo que nos interesa, que es la revisión de esta figura. Como ustedes pueden observar, pues vamos a empezar por el empaque. Yo realmente soy de los coleccionistas que no se aguantan las ganas de sacar la figura de la caja. Sin embargo, me gusta conservarlas dentro de ellas, en el mejor estado posible. Dice que el polvo y la luz y muchos otros factores afectan pues, el conservarlas, pero igual me encanta, aunque esto sea un inconveniente muchas veces por el espacio que ocupan. Bueno, teniendo en cuenta esto, el empaque de esta figura es un empaque muy bonito, es un empaque colorido, pues trae las imágenes del Dalshin de la versión original, que es el de la piel normal. Esta es la versión azul, es una versión, como ya les dije, una versión especial. Lo que me gusta de este tipo de cajas es que no hay que destruirlos para sacar la figura en perfecto estado. Yo la abrí previamente para ahorrar un poco de tiempo quitando los seguros. Entonces, para las personas que les gusta coleccionar las figuras sin abrir la caja, pues se pueden sentir felices de que tiene una gran ventana que les permite la exposición de la figura y de sus accesorios. También, como cosa positiva, pues que es una caja cuadrada, lo que permite el equilibrio para organizar más figuras.
Como cosa negativa, pues se podría decir que es un poco grande, tiene mucho espacio desperdiciado, y que el material del cartón realmente me parece como de un poco, se puede decir que es susceptible a la humedad o a la manipulación. Eso puede ser una ventaja, una desventaja. Vamos a sacar la figura. La figura pues viene con una sorpresita dentro, una carta del luchador Dan. De mi interés realmente. Entonces aquí tenemos a la figura. Hablemos del detalle de la figura. Realmente el detalle tiene un alto nivel, y creo que esta empresa siempre se ha caracterizado por la buena calidad de las esculturas, y que son hechas a mano. Realmente creo que lo más importante de la escultura es que ellos supieron plasmar en ella todas las señales que caracterizan a la figura, su musculatura, como pueden observar, y al mismo tiempo su delgadez. Realmente es una figura muy bonita. En cuanto a los detalles de los accesorios, pues ya los veremos más adelante, pero sí es muy representativo y muy impresionante el detalle del collar de cráneos. Entonces hablemos de la pintura. La pintura realmente en esta figura pues no se puede apreciar en su mejor manera debido al color azul. Este color es muy fuerte y permite pues determinar no permite determinar como la humanidad del personaje. Sin embargo, a mi modo de ver, tiene buenas sombras, como ustedes pueden ver, entre los músculos, las piernas, y algo que es muy importante, y es que las líneas de corte son limpias. Muchas veces las pinturas no permiten diferenciar esa separación entre dos colores. En este aspecto, esta figura está muy bien. En cuanto a la articulación, le empiezo a notar como cierta, no sé, como muy flojo en la cintura, lo que posiblemente no permita posarlo más adelante de una manera más agradable. Vamos a ver las articulaciones, son un poco duras. Tiene un balón para girar la cabeza, pero sí, posiblemente porque está nueva, están aún muy duras. Noto que tiene algo que no había visto en otras figuras, y es como una especie de grasa, de aceite en las articulaciones. No sé, posiblemente sea difícil posarlo. Tiene articulación en los brazos. Se supone que tienen más de 30 puntos de articulación, pero muchas veces no son muy reales. Veo que se puede mover muy bien. No me gustó la cintura muy suave. Los pies, y sí, miren que en todas las articulaciones tiene como esa especie de grasa. Veamos los accesorios. Lo que les hablaba acerca de los accesorios, el collar de cráneos es impresionante realmente. Es muy detallado. ¿Qué más tiene? Tiene un juego de manos abiertas en posición de yoga, y tiene unos brazos extendidos, unos brazos largos. Vamos a ver qué tan suave o qué tan difícil es el cambio de brazos. Realmente es muy duro, y me da un poco de temor dañarlo. Vamos a ver en los de acá. Miren que también dentro de los accesorios tiene estos collares, estas manillas y los aretes. Vamos a ver qué tal
es realmente duro. Me da un poco de miedo dañar la figura. Sí, realmente es una figura muy bonita. Y ustedes, como les dije, pueden conseguir la azul, que es una figura exclusiva, o la que viene en color. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.